visto. Vimos el concepto de clase, objeto, miembro de datos, prácticamente que son las variables de cada clase, y así va. Ya habíamos checado que un método es una función construida en una clase de objeto, prácticamente es la acción de una clase o algún método o algún procedimiento que debe que realizar, ¿va? Entonces, prácticamente es esto. Y la definición de creación y creación de objetos ya habíamos visto cómo se declara. Siempre debe tener un modificador de acceso, o sea, un public, private, un protect, el nombre de la clase, el nombre de la clase y otras cositas que vamos a verlo, por ejemplo, en interfaces o vamos a ver con herencia. El día de ayer vimos creación de variables de una instancia y de clase, y es lo que yo quiero abordar ahorita. Vamos a recapitular todo lo que vimos el día de ayer. Vimos que, por ejemplo, yo había puesto una clase persona y si nos vamos otra vez a la teoría, digo, acá tenemos, cuando yo veo un public, un protect o un private, sabemos que es el acceso. ¿Qué acceso tiene esta clase para los demás archivos o demás paquetes en Java? ¿Ok? Sabemos que el paquete es una carpeta de estos y yo creo otra carpeta y se puede decir que este es otro paquete, otro paquete, ¿va? Teniendo esto, pues es ahí donde vamos a tener acceso a cada una de esas propiedades o cada uno de estos métodos, ¿va? Entonces, si yo lo quito, prácticamente va a tomar un valor por defecto o va a tener un acceso o un modificador por defecto. Según yo, es protect, pero ya nos había hecho la creación el compañero que hay una cosa que se llama default, ¿va? De hecho, no sé si lo pongo y... Ah, no, otra cosa. Entonces hay otro acceso que se llama default, es lo que nos aclaró nuestro compañero. Entonces, vayan a leer el artículo que nos pasó, está muy interesante. OxioX, no sé cómo se llama. OxioX. Bueno, el asunto que tenemos lo que es el acceso y por nomenclatura, todas las clases vamos a poner público, ¿va? Excepto en algunas cosas como herencia, pero pues son cosas que vamos a ver después. El nombre de la clase y persona, ¿va? Estos son atributos, ¿eh? Estos son los atributos y estos son los métodos, ¿va? Entonces, ahora sí, vamos a ver cuántas personas hay. Son 10. Perfecto. Ahora sí, viene una pregunta para los curiosos. Vamos a ver otros dos conceptos interesantes. Variables de instancia y variables de clase, ¿va? ¿Cómo sé qué es una variable de instancia o una variable de clase? Pero bueno, antes de continuar con esta parte, vamos a ver lo que estamos haciendo ya. Vimos lo que es la clase Extreme, que tiene obviamente los constructores. Ya checamos cómo detectamos el constructor. Lo detectamos que no tiene nada de retorno, es decir, no tiene un void, un in o cualquier tipo de retorno. Y se debe llamar igual que la clase, ¿ok? Puede tener parámetros o no puede tener parámetros. Eso ya depende del programador, pero así detectamos un constructor. Y los métodos lo detectamos que tiene un public, puede tenerlo o no tenerlo, tiene un tipo de retorno y un nombre cualquiera, ¿va? Y abre y cierra llavecitas. Y por ejemplo, si el tipo de retorno es privado o un objeto de clase, tiene siempre un return. Pero si es un void, no es necesario que pongas un return, ¿va? Aclarado eso, las cosas que prácticamente vimos ayer fue clases, atributos, métodos y constructor. Checamos que constructor es el inicializador de la clase y checamos que la clase es el molde para crear varios objetos y el objeto es una instancia de una clase, ¿va? Una vez checado esto, vimos que prácticamente lo podemos igualar y la clase es como un tipo de objeto ya como es un tipo de objeto ya personalizado, ¿va? ¿Y cómo creamos el objeto? Con la palabra reservada new. Cuando veamos algo que diga new, sabemos que este es un objeto, ¿va? Y prácticamente la sintaxis es la siguiente: tipo de dato, el nombre de la variable, la asignación igual, new para poder instanciar el objeto de la clase y volvemos a escribir el tipo de dato, pero esta vez con los paréntesis, ¿va? Esto prácticamente cuando se crea, se inicializa el método constructor, que ya checamos que el método constructor es el inicializador de la clase. ¿Y cómo sabemos cómo hay en una clase personalizada que nosotros creamos, cómo sabemos dónde está el constructor? Pues es por defecto, pero si nosotros queremos crear un constructor, checamos la sintaxis. Ponemos el acceso
Porque es un método, es por nomenclatura pública. Ponemos el tipo, no vamos a poner ningún tipo de retorno, ni void, ni int, ni string, nada de eso, ya hemos visto el tipo de retorno. Para declarar el constructor ya sabemos, es public, se debe llamar igual que la clase, prácticamente así se construye el constructor, y prácticamente ese es el primer método que se inicializa cuando se crea la clase, ¿ok? Eso ya lo hemos visto. Entonces, prácticamente ya abordamos clases, miembro de datos, constructor, con parámetros sin parámetros. Este es un constructor normal, y con parámetros, pues yo pongo, por ejemplo, el tipo de dato y lo que yo quiero ingresar cuando yo lo mando a llamar o instanteo la clase. Me voy al método main y si se dan cuenta, persona, yo pongo acá persona, es más, quito esto, voy a quitar el constructor de nuevo para que vean el efecto. Eso ya es nada más el repaso, ¿eh? P igual a new persona y prácticamente tenemos así. Por default se pone acá implícitamente constructor. Si yo quiero declararlo para hacer alguna función, acuérdense, acceso, public, nombre de la clase, paréntesis y llavecitas y ya, lo tenemos, ¿va? Para ver si funciona, pues ya sabemos que podemos poner un system.println, ¿va? Ya podemos poner algo acá y ya lo inicializa. Ahora, si queremos pasarle parámetros, ya sabemos cómo es la sintaxis para pasar parámetros tanto en el constructor, tanto en los métodos, ¿va? Ponemos el tipo de dato, ponemos el nombre de la variable, nombre, y ya, se puede decir que este acepta un parámetro. Si se dan cuenta, acá marca un error. ¿Por qué? Porque dice, constructor de persona en la clase no puede ser aplicado para obtener los datos. Se requiere un string. No se encontraron los argumentos. Y prácticamente acá yo pongo, si acá en la persona está aceptando como parámetro un tipo de dato string nombre, que es una cadena, prácticamente acá lo único que tengo que mandar es cadena nada más, ¿va? Y si por alguna razón yo tengo otro parámetro y la sintaxis siguiente para poner otros parámetros es coma, y puedo poner un entero, edad, coma, double, double, suma, coma, y los parámetros que yo quiera, ¿va? En este caso, el constructor inicial empieza con uno, 2, 3 parámetros, y si yo lo checo acá, me faltan 3 parámetros. Si aquí yo puse string y acá en entero y double, yo puedo hacer lo siguiente. También para pasar los parámetros acá, yo pongo el entero, punto y 6.5, 6.6, que es el double, ¿va? Y prácticamente así pasarían los parámetros una vez que se inicialicen los valores y se manda a llamar el método constructor, ¿ok? Eso ya lo vimos. Y prácticamente cómo ponemos parámetros en el constructor se puede poner en los métodos, ¿eh? Prácticamente constructor, ya sabemos, es un método, pero que se inicializa cuando se crea el objeto, cuando se instancia la clase. Una vez teniendo esto, hay que tener un concepto muy claro. Cuando ponemos así el private, el int, el public y todo esto se llama miembros de instancia o variables de instancia, ¿va? Este es una variable de instancia, ¿perfecto? Esto es un constructor, esto siempre se va a ejecutar siempre y cuando se cree un objeto. Si no se crea el objeto, jamás se inicializa esto. Esto es importantísimo, ¿ok? Esto se llama método de instancia. Igual este es un método, que no retorna nada, que no retorna nada. Este es igual un método de instancia que retorna una cadena string, ¿va? Método de instancia, pero hay y lo mismo para el siguiente. Este es un método de instancia que no retorna nada porque tenemos el void, y este es un método de instancia que retorna un entero y el return, ¿va? Eso es lo mismo que este, ¿va? Pero en programación orientada a objetos hay algo muy interesante que se llama método de clase, métodos de clase o variable de clase, y eso ya la habían utilizado en algún momento. ¿Cómo identificamos cuando es un método o una variable de clase? Fácil. Pongo, por ejemplo, un método, un atributo private, apellido, general, apellido, ¿va? Apellido. Perfecto. ¿Cómo detecto que esto es una variable de instancia y una variable de clase?
poniendo el static. Otra vez explicar a qué me refiero con esto. Y lo mismo con el método. Acceso, como por ejemplo un método que no retorne nada, método de clase, paréntesis y llavecitas. ¿Y cómo lo convierto en un método de instancia? Pongo static. Ahora, a los más avanzados, ¿han visto ese concepto? Si han visto el static, lo hemos visto, obviamente, public static void main, y prácticamente esto se traduciría como métodos de, el método de clase, ¿ok? Prácticamente. Pero yo quiero saber quién tiene o por qué, en qué creen que se diferencie una variable de instancia y una variable de clase. A ver, ¿quién sabe de eso? ¿El acceso? No. ¿El acceso? ¿A qué te refieres con acceso? Eh, no. No. La variable de clase se puede acceder a ella sin necesidad de crear un nuevo objeto. Perfecto, sí, tienes mucha razón, pero ¿para qué? O sea, entonces, ¿para qué creamos objetos si prácticamente la variable de clase puede hacer lo mismo? Para los que no me están entendiendo, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Miren, voy a crear otra clase. Eso sí quiero que quede muy claro porque el lenguaje de PHP lo manejan. Nosotros, cualquier lenguaje de programación lo estamos manejando, ¿va? De hecho, fíjense, vamos a ver si me sale, ¿va? Por ejemplo, en JavaScript existe un objeto len día igual a new day, por ejemplo. Los sistemas consumidores. Si tengo día, prácticamente es el objeto, ¿va? El día tiene métodos, sabemos que tiene un método constructor, por ejemplo, getDay, y el chico acá es un método, tiene el 5, es el día de que agarra esta madre, o getMonth, el 11, o getFullYear, ¿no? Eso. Pero yo creé el objeto, ¿va? Pero vamos a ver, es que no estoy seguro. Day, y tiene. Ah, no. No va a salir lo que quería hacer. Pero pensé que esa que tenía métodos de clase. Otra hacemos el ejemplo. Deja ver. Voy a quitar esto. Mejor lo hacemos acá. Voy a crear una nueva clase. Voy a poner prueba, o sea, acceso variables. Así se llama nuestra clase. Y vamos a crear atributos públicos, ¿ve? Va para que veamos el efecto. Public, voy a poner public, string, nombre, voy a crear una variable de instancia, ¿va? Voy a crear un public, string, static, nombre, apellido, voy a poner apellido, y prácticamente creé aquí un, creé aquí static, me faltó el string, static, y creé una variable de clase. ¿A qué me refiero con esto? Voy a limpiar el método main. Es más, voy a crear otro método main, ¿va? Java class main2. Ahí está, y voy a poner public static void. Perfecto, y voy a llamar lo que yo hice acá. Acceso a variables, acceso a variables, acceso, igual a new, acceso a variables, y prácticamente esa es una instancia, ¿va? Cuando yo acceso, punto, fíjense, nada me sale nombre. ¿Esto? Pero si yo no agarro el objeto, acá yo estoy accediendo al objeto y de hecho si yo pongo acceso otra vez y pongo punto, miren, no me sale otra variable. Solamente me sale la variable, eh, me sale la variable que no tiene el static. ¿Ya vieron eso interesante? Si yo pongo, por ejemplo, no el objeto, es más, voy a poner obj porque se van a confundir, obj. Volvemos a repetir, creo la variable, el tipo de datos acceso variable de la clase que yo creé, el nombre de la variable obj igual a new acceso variable. Cuando utilizamos el new ya sabemos que estamos creando el objeto y prácticamente todos los métodos y todos los variables que accedemos a través del objeto punto
y tal método, sabemos, o tal variable, sabemos que a todas se debe llamar variables de instancia. ¿Por qué? Porque previamente se instanció, se creó el objeto. Entonces son variables de objeto, prácticamente así lo podemos traducir, ¿va? Ahora, ¿qué pasa si yo agarro acceso a variables? Pongo punto, chequen, chequen, chavos, apellido string. No me aparece nombre. Es más, si pongo nombre a la fuerza, sale un error porque dice, la variable nombre no puede ser referenciado desde un contexto estático, es decir, no es estático, tengo que poner estático. Si pongo apellido, chéquense, si me lo acepta. Y si yo pongo acá apellido a la fuerza, sí me lo acepta, pero creo que acá, por eso acá dice acceso a un campo estático, ¿ok? Y yo, bueno, ahorita checamos esto, eso es algo muy curioso, ¿va? Lo vamos a dejar como un nombre. No me salió error, pero ahorita vamos a explicar por qué, ¿va? Pero ¿por qué? O sea, yo quiero a lo que ustedes me expliquen, si yo puedo hacer lo mismo acá, 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 ¿por qué creo o por qué rayos creo un objeto? Y es más, vamos a hacer otro ejemplo. Acceso, y vamos a dejar esto, y imagínense que tengo un public static. Acuérdense que esa es una nueva palabra reservada que yo estoy poniendo. Static se refiere que vamos a hacer que este método sea de tipo, un método de clase. Cuando vean el static, en una variable, saben que es una variable de clase. Si lo ven en un método que no retorna nada, método 1, acá, voy a poner es más suma, ¿va? Una suma. Perfecto. Public static void suma, no, es más, no va a ser un tipo de retorno void, va a ser un tipo entero, ¿va? Y voy a retornar return 1 más 5, ¿va? Perfecto. Obviamente, si yo le quito esto, prácticamente, esto es un método de instancias. Y si yo pongo static, eso es un método de clase. ¿A qué me refiero con esto? ¿Y por qué, y por qué creamos objetos? Es a lo que yo voy. Prácticamente va a ser lo mismo. Es decir, acceso a variables. Yo puedo poner esto. Voy a quitar esto, voy a quitar esto, y prácticamente yo puedo hacer lo siguiente. Puedo poner system.out y pongo la suma es más, pongo acceso variable, y porque es método de clase, no es necesario poner el obj igual a new, que se cree el objeto, ¿va? Yo voy a poner punto y automáticamente me aparece método, ¿va? Le pongo suma. Si yo lo corro, run file, me va a aparecer por ahí la suma. La suma es 6, ¿va? Entonces, ¿por qué rayos existen los objetos? A mí se me hace más tedioso hacer acceso variable obj igual a new acceso variables, por ejemplo, así, y voy a crear otro método igual en acceso variables que sea un método de instancia, ¿va? Public int suma instancia, así voy a poner para que se diferencie, voy a poner igual un return, porque regresa un entero, voy a hacer una suma, 5 más 7, ¿ok? Y voy a hacer lo mismo, perfecto. Voy a hacer acá un system.println y voy a poner la suma de instancia, porque generó el objeto, es la siguiente, obj punto suma instancia, ¿ok? Ahí está. Suma es 6 a partir de un método estático, static, o sea, un método de instancia, de un método de clase que diga, y acá la suma de instancia es igual a 11, ahora de un método de un objeto ya instanciado, ¿ok? Pero ¿por qué rayos hacemos? O sea, ¿por qué? Lo que yo quiero saber es por qué es necesario hacer el objeto si yo prácticamente, y más que obvio, yo puedo poner puros statics y generar un chingo de métodos de clase, un chingo de métodos de clase sin necesidad de hacer un new. ¿Quién me puede responder por qué? ¿Por qué se da esto y yo por qué no puedo hacerlo directamente del el tipo de dato punto suma? Y de hecho, esto ya lo hemos trabajado, ¿eh? Es decir, yo tengo, por ejemplo, un entero y x es igual a 4, por ejemplo, y eso ya lo hemos estado utilizando, pero yo quiero saber por qué se da esto. Es decir,
Nosotros creamos un objeto, por ejemplo, string, nombre igual a new, ya saben que estoy generando el nombre, esa es otra manera de generar cadena, y pongo nombre, ¿va? Y voy a acceder a un método de instancia, es decir, un método que solamente existe cuando yo genero un objeto. Por ejemplo, nombre.to string, que convierto otra vez a string. O por ejemplo, sharat, lo que hayamos visto. Se coge un char o un carácter de la cadena nombre, del objeto nombre, en tal posición. ¿Ok? Prácticamente estoy accediendo a métodos de instancia. Otro que ya habíamos visto. Punto, por ejemplo, equals. Equals ignore case, por ejemplo. Esto me va a regresar un true o un false. Va a comparar la cadena que está alojada en esta variable que se llama nombre con la cadena que yo le estoy pasando como argumento, ¿va? Acá estoy accediendo a métodos de instancia, pero ya hemos accedido a métodos de clase de la clase string. ¿Cómo? Tengo un método int, un número que se llama int igual a... Déjame ver. Sí, int x igual a 4 y lo voy a pasar a un x string, ¿va? Y utilizamos la clase string punto value x. Prácticamente ya estamos utilizando un método de clase y vamos a ver cómo se visualiza acá. Le doy clic derecho, go to file y chéquense. Acceso, el static, que es de clase, el tipo de retorno string, el nombre, el parámetro y retorna un entero, integer.toolset, ¿va? Pero ¿por qué rayos existen métodos de clase y métodos de instancia y métodos de clase? ¿Quién me puede responder eso? Vamos a leerlo. Donde se podría acceder, una está a nivel de método y la otra es global. No entiendo muy bien esto, pero yo creo que no. La variable de clase se puede acceder a ella sin necesidad de crear un objeto. Paulo, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué existe eso? O sea, sí entiendo de que ya la variable de la clase se puede acceder a ella sin necesidad de crear objeto. Ya lo hicimos. Nosotros accedimos a un método sin necesidad de instanciarlo. Por ejemplo, como lo hicimos acá. Ya accedimos, por ejemplo, accedimos a suma sin necesidad de crear objetos. Si se dan cuenta, si le doy doble clic, me hace referencia a esto. Es decir, yo no creo un objeto, pero si yo le doy clic acá, acá se creó el objeto y yo accedí a este método. ¿Pero por qué? ¿Por qué se utiliza eso? Vamos a seguir leyendo esto. ¿Por qué es una variable de una clase? ¿Por qué es una variable de una clase? Ahorita vamos a responder esa pregunta. Los objetos te permiten tener varias plantillas independientes. Si modificas una clase directamente, no se permite la flexibilidad. A ver, bueno, la necesidad, por ejemplo, un nivel incremental para tener un control de cantidad de objetos o puede ser un contador de personas. Sí, de hecho sí tiene razón, ¿eh? Vamos a explicarlo de una manera un poquito más visual y de hecho vamos a seguir trabajando con eso mañana. Pues tenemos que descargar un programa, se llama, a ver si existe todavía, BlueG. Perfecto, vamos a ver cuánto pesa, si no, ya descarga en calor. Nos metemos a la página de BlueG y vamos a hacer algo, ¿va? Vamos a descargarlo. Mi sistema operativo es Windows, le doy clic acá. Vamos a ver. Pesa un chingo. Mejor no. Se descarga en este, por favor. Yo mañana lo voy a descargar. Vamos a trabajar todo esto. Yo según no pesaba tanto, ¿eh? Vamos a ver. Las comentaciones. Yo según pesaba 5 megabytes, según yo. Bueno, yo creo que me equivoqué. Pesa bastante, entonces yo no voy a descargarlo, ¿va? Quiero que se descarguen este programa, ¿va? BlueG. Se lo voy a poner, de hecho, en el grupo de WhatsApp. Vamos a ver. BlueG. Descargar es unidad de desarrollo. Ahí vamos a entender un poquito más sobre ese tipo de conceptos y es ahí donde vamos a empezar a programar, pero ya todo sobre BlueG, ¿eh? Ya vamos a dejar un poquito, para procesar un objeto voy a dejar un ratito lo que es NetBeans y nos vamos a pasar a BlueG por un tema visual que a mí me gusta mucho que tiene esta idea, ¿va?
se los encargo, ¿va? Se los cargan, ya mañana vamos a empezar a trabajar a partir de este ID, ¿ok? Lo tengo, déjame ver. A ver, no. Perfecto. A lo que vamos a contestar la pregunta de acá, vamos a ver. ¿Para qué es BlueG? Necesidad de ejemplo, ok. Más o menos si tienes la idea, vamos a hacer el ejemplo y vamos a ver qué se diferencia, ¿va? ¿Para qué es BlueG? BlueG es un IDE, igual como NetBeans, igual como Eclipse, esto, pero te permite generar objetitos si tú lo veas visualmente para que se entienda el concepto de producción de objetos. A mí me gusta utilizar eso. Listas, vamos a ver si acá lo podemos visualizar. Prácticamente es esto, Luigi, y cada vez que ustedes crean un objeto se crea un cuadrito, pam, pam, y prácticamente cada uno de esos cuadritos es una clase. Si yo le doy doble clic, pam, pam, va a aparecer el código de Java. Le doy doble clic, va a aparecer el código de Java, va a aparecer el código de Java, el código de Java, el código de Java. Visualmente se va a visualizar, por ejemplo, este está haciendo referencia a esto, que prácticamente acá en esta clase, nivel de programación, está declarando instancias de tipo parser, ¿va? O está creando objetos de tipo command o objetos de tipo room, por ejemplo, parse está creando objetos de tipo command o parse está creando objetos de tipo command words, ¿va? Y cada vez que se crea, por ejemplo, este objeto, yo le doy clic derecho y creo el objeto, se genera, mira, un objeto y un objeto. Prácticamente acá aparece parser, acá dice parser, prácticamente este objeto, yo lo estoy renombrando como parser uno, pero es de tipo parser, y acá yo lo estoy renombrando como rom uno, el nombre de la variable se llama rom uno, pero el tipo de dato es rom, que es la clase, ¿ok? Lo vamos a utilizar mucho porque vamos a ver excepciones, vamos a ver un chingo de cosas que es o cosas de programación de objetos, y nos va a ayudar bastante para entender algunos conceptos nada más, para entender a dónde vamos, ¿va? Dejamos de mí, vamos a dejarlo más por 1, 2, 3 días nada más, ¿va? Vaya genial, ok. Una vez entendiendo esto, vamos a hacer un ejemplo, vamos a crear, ahora sí, un nuevo paquete, vamos a cerrar todo. Hasta ahorita, chavos, ¿tienen alguna duda sobre todo lo que he dicho? Más o menos sí entienden o sí saben identificar cuando es un método de clase y un método de instancia. Se identifica por el static, ¿eh? Entonces, sí, más o menos, ahorita vamos a ver para qué funciona, pero más o menos sí me van cachando, chavos. Más, ok. Vamos a ver. Vamos a crear un nuevo paquete, package, voy a poner clase 2, perfecto, y vamos a crear una clase, una clase, ¿va? El primero va a ser, Java class va a ser la clase perrito, finish, voy a poner otra clase que se llama la clase gatito, perfecto, y vamos a crear otra clase que tenga adentro el método main, ¿va? Clase principal, ¿va? Vamos a empezar a hacer las cosas como tenemos. Ya generamos la clase principal y vamos a crear el public static void. Y es acá donde vamos a empezar a intercambiar los datos. El requerimiento. Vamos a crear 3 gatitos, uno siamés, uno, no sé, angora, no sé si se escribe así, y uno normal, ¿va? Normal. Vamos a crear 2 perritos, uno un pug y otro es yo sé, un chihuahua. Chihuahua, ¿ok? Vamos a crear eso. Para eso, cada clase va a tener un método, ¿va? Sus atributos que describen a cada clase y sus métodos de qué es lo que hace, ¿va? Continuamos. Vamos a tener private, string. Este perito va a tener un nombre, ¿perfecto? Private string va a tener una raza, ¿va? Y private int va a tener cuántos meses tiene, ¿va? O cuántos días, voy a poner cuántos días tiene, ¿va? Perfecto. Y el gatito va a tener prácticamente lo mismo, ¿no? Exceptuando que vamos a cambiar otra cosa. Private, string, nombre del gato, ¿va? Private, string, lo que sé, alimento que come, alimento. Y private, string, eso vamos a poner que, y
y es igual a poner, ¿va? Acuérdense, cuando ponemos los atributos en privado, tenemos que tener los getters y setters para que podamos acceder y modificar esto. Si yo pongo el private y vamos a instanciar la clase, ¿va? Vamos a crear el primer gatito. Gatito igual a E1 igual a new gatito, ¿va? Hasta ahí estamos perfectos, ¿va? Y ese gatito vamos a ponerle un nombre. G1 punto, miren, no me visualiza nada, porque está en privado, ¿ok? Para eso tenemos que poner los getters and setters, es decir, eh, los métodos que obtienen el valor de esos métodos privados y los que establecen el valor de esos métodos privados. Para hacerlo en el bin se van a dar clic derecho. Lo vamos a poner manualmente, pero prácticamente va a ser lo mismo, ¿va? Nos vamos a ver, ay, vamos a ver si acá, aquí yo no me acuerdo dónde era. Vamos a ver. Forma, insert code, ahí está. Y aquí dice get and setters, ¿va? Otra vez, le doy clic derecho, le doy a insert code o insertar código, o al más insertar, para que viene acceso directo. Me voy a get and setters y selecciono todos, ¿va? Prácticamente este cuadrito, este diálogo, me desglosa una lista de todos los elementos privados o todos los elementos, obviamente junto con su tipo de datos que se encuentran en la clase. Es decir, si yo pongo otro, por ejemplo, private string n1, así, y le doy en insertar código, que automáticamente me detecta la otra variable que puse, ¿va? Voy a quitarlo y voy a hacer insertar código, selecciono todos, le doy generar, no selecciono nada, insertar código, doy selecciona todos, generar, y mire, ya me está generando el get, es decir, es un public string, es un método que retorna un string, get nombre, y retorna ¿cuál? El nombre. Perfecto. El set nombre establece el nombre que recibe como parámetro un nombre y lo iguala dis.nombre, es decir, el nombre de la clase, y el nombre que yo paso como parámetro, ¿ok? Y prácticamente me genera esto. Vamos a hacer lo mismo con perrito. Vamos a hacer lo demás. No, no hay otro show, no hay otra cosa que no hemos visto. Perfecto. Vamos a poder insertar código, seleccionamos, selecciono esto y generamos, ¿va? Ya prácticamente ya generando lugares haceros podemos ponerle nombre al perrito o al gatito, ¿va? Ya generamos el primer gatito, entonces el objeto es este punto, set nombre. Perfecto, le voy a poner, el nombre va a ser menino. Perfecto. Ahora, G1 punto, acuérdense, con el punto acceden a los métodos, ¿va? Y ves como esto, obviamente va a aparecer las opciones que tú puedes poner, ¿va? El alimento va a ser whiskers. No le den whiskers a los gatos, ¿eh? Es que, error, puse get alimento. Es set alimento, ¿ok? Ahí. Vas a poner set días. Prácticamente acá me dice, ¿sabes qué? Es el tipo de retorno void, set días y recibo con parámetro in días, ¿ok? Voy a poner tiene 40 días, ¿ok? Perfecto. Ahora, si yo quiero visualizar cosa llama? Este gatito, su nombre y todo eso, yo puedo hacerlo de la siguiente manera. Puedo poner so, voy a poner mi gatito es, ¿saben qué voy a hacer, Más G1 punto, checo, esto es lo que me retorne algo, por ejemplo, un string. Acá me está retornando eso, por ejemplo, get number, ¿va? Prácticamente así. Vamos, ejecutamos. Prácticamente, mi gatito es mi. Perfecto. Pero ya lo estoy instanciando, ya estoy creando un objeto, le estoy estableciendo valores. Pero vamos a hacer algo más sencillo para evitarnos el get y toda esa onda, ¿va? Vamos a generar un método personalizado, es decir, tráeme descripción del gatito, ¿va? Me voy al gatito y voy a generar otro método personal que va a ser de tipo público, que regresa un string y va a traer descripción personalizado. Necesitas esto, ¿va? Quiero que va a traer un return y va a traer una cadena, ¿eh? Yo no puedo poner ni un entero ni nada porque al final de cuentas el retorno es un string, ¿ok? Pongo que va a regresar una cadena. ¿Qué voy a regresar? Gatitos
gatito es más, no, nombre, ¿ok? Más, de poner acá, se alimenta con, más, alimento, más, y tiene más, vamos a hacer otro tipo de concatenaciones con string F, string format, todo como lo conozcan, pero eso más adelante, ¿va? Y tiene, era, perfecto, mes, no sé cómo puso días, pero días, ¿va? Trae descripción. Entonces, en la descripción nos retorno una cadena y al momento de mandar a llamar este método me va a retornar una cadena, ¿va? Entonces, podemos hacerlo de dos maneras. Ya establecí los nombres y simplemente puedo hacer string descripción y pongo que1 punto trae descripción. Pueden hacerlo así o directamente porque es una cadena lo ponen acá en el o punto println, ¿sí? Y simplemente vamos a quitar todo esto y lo que vamos a poner es descripción. Perfecto. Y vamos a ver qué es lo que te da. ¿No? Mi gatito es minito, se alimenta con whisky y tiene 40 días. ¿Ok? Y vamos a hacer lo mismo con perrito. Vamos a utilizar los set nomás para establecer y los get no vamos a utilizar. Vamos a establecer un método ya estático, un método que diga de instancia, que recibe un string, eh, descripción. Voy a poner ahora este método, voy a poner un return, voy a poner, ¿sabes qué? Me va a traer lo siguiente. Nombre, mi perrito es, perdón, perrito es, más, nombre, más, acá raza. La raza es, más raza, perfecto, y 10. Más, y tiene, días, más, tiene días, ¿va? Y vamos a generar un perrito. Ya generamos el gatito, ponemos la descripción y ya lo imprimimos, ¿va? Ahora nos toca generar un perrito, ¿va? Perrito, P1 es igual a perrito. Ahora sí, establecemos el nombre. P1.set nombre, voy a llamar Sultán. P1.set nombre, el tipo de raza es Pug, perfecto. Y P1 set días, retorna y acepta un número, voy a poner 43, ¿va? Y voy a poner otra vez una descripción o simplemente lo hago directamente en el sistema ln punto descripción, perfecto. Y vamos a ejecutarlo. Run 5. Mi gatito es menino, se alimenta con whisky, tiene 40 días y mi perrito es Pug, la raza es null, porque creo que no lo establecí, vamos a ver. Set nombre, sí, ponemos set raza, perfecto. El perrito es sultán, la raza es Pug y tiene 43 días, ¿ok? Y prácticamente ya generamos un gatito y otro gatito, perfecto. Vamos a generar lo que nos pide, son 3 gatitos, vamos a hacer lo mismo. Vamos a generar acá, esa es la primera instancia del tipo gatito, perfecto. Vamos a seguir la segunda instancia del tipo gatito, vamos a hacer gatito G2 igual a new gatito, ¿va? Y nada más copiamos y pegamos acá, ¿va? Perfecto, vamos a poner gatito bien, y ponemos esta acá y se va a llamar Michi, yo que sé, Purina, y tiene acá 30. Y vamos a hacer el siguiente, el tercer gatito. Segunda instancia, esta es la tercera instancia. Sale error porque ya hay una variable definida. Vamos a poner set, que es el siguiente objeto, y vamos a poner set nombre, va a ser Pikachu. Perfecto. Utiliza, yo que sé, alimento, pellejos, yo que sé, carne, ¿va? Tiene como esta, 50 días, ¿va? Y prácticamente ya generamos el primer gato, el segundo gato, el tercer gato. Estamos estableciendo el nombre con métodos de instancia, porque lo mandamos a llamar a partir de un objeto ya creado, ¿verdad? Se creó a partir del new.
perfecto, y vamos a traer la descripción, perfecto. Entonces, puedo quitar esto para más sencillo o poner lo siguiente. Pongo G1 punto descripción, no sé cómo puse, traer descripción, ¿va? Y vamos a copiar 3 veces esto, 2 veces más, 1 o 2. Y simplemente acá lo cambiamos a 2 y 3, estableciendo este es el primer objeto, segundo objeto y tercer objeto. Vamos a hacer lo primero, lo mismo con este, ¿va? Copiamos, pegamos, es de tipo perrito, ponemos P2 y ahí está. Y acuérdense que debemos poner P2, 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 ¿ok? Se escuchó bien feo. Vamos a poner, no sé, MM1. Perfecto, el tipo es Chihuahua y son 3 días apenas que tiene el perrito. Ya tenemos la descripción del primer perrito, P1, y copiamos y sería P2. Perfecto, y ejecutamos. Run, ya. El gatito es Pikachu, el gatito es null, fíjense, mi perrito es sultán, la raza es Pug, mi perrito es M1, la raza es Chihuahua. Vamos a ver por qué aparece null. Eso quiere decir que no establecimos el string de, obviamente, de nombre en el objeto gatito. Vamos a ver. Set nombre. G1, perfecto, mi error. Estamos estableciendo en el mismo objeto, G1, pero nunca estamos utilizando G2 ni G3. Me faltó esto, ¿eh? Toma, acá establezco esto, y acá copio, establezco esto, ¿va? Vamos, from file, el gatito es Milo, el gatito es Michi y el gatito es Pikachu. Perfecto. Hasta ahorita se va entendiendo que nada más estoy generando objetos y estoy estableciendo los valores de sus atributos. Si checamos gatito source, prácticamente estamos estableciendo los valores de variables de instancia, que son de tipo privado, lo establecemos con estos métodos, también lo obtenemos con estos métodos, pero nosotros creamos un método personalizado que es string, que se llama traer descripción, y ponemos una cadena que se concatena con las variables, ¿ok? ¿Hasta ahorita se entiende esto? Sí, gracias. Sí, perfecto, ya me di cuenta, al final de cuentas se van a... Ok, perfecto. Hasta ahorita hemos creado instancias y hemos utilizado variables y cosa más, y métodos de instancia, ¿va? Y vamos a ver, espero que siga saliendo igual cuando salía en su momento, ¿va? Cuando yo lo utilizaba, pero se supone que el concepto siempre va a ser lo mismo. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Se puede decir que vamos a tener la siguiente definición? Las variables de instancia, no puedo poner en el NetBeans. Voy a poner comentario múltiples, acá está. Las variables de instancia, yo los defino con lo siguiente. Es que quiero que quede claro. Son variables únicas que no se repetirán cuando se crea un objeto común. Es decir, yo pongo acá set nombre, set alimento, set día, set nombre, set alimento, set día, todo esto, pero al final de cuentas, cuando yo traigo la descripción, yo lo estoy trayendo a partir de variables que se crean con instancia, es decir, no tienen status. ¿Perfecto? Y vamos a poner un nuevo atributo. Y va a ser el gatito. Private. No sé qué otra cosa voy a poner. Estado, ¿va? ¿De dónde está este mendigo gato? ¿Esto? Entonces, como private, string, estado, ok, voy a generar su get and setters otra vez. El código, get and setters, si se dan cuenta, detecta que ya están los get and setters que ya establecí, pero y por eso no solamente me aparece el nuevo atributo que yo puse. Le doy clic acá, genero, y ya generó el get and setters. Para los que todavía no tienen claro esto, el get and setters es el set es para establecer el valor de la variable privada y el get es para obtener el valor de la variable privada. Y para los que no están muy enterados y no me siguen,
Yo no puedo acceder a esto directamente porque tiene private, así que yo lo accedo a través de un método que sea público. Si pongo obviamente private acá, obviamente no voy a poder acceder, ¿ok? Entonces, ya, llegué de San Seda para poder manipular el estado, ¿va? Y ahorita vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar esto, vamos a comentar esto, la descripción del perrito del gatito, perfecto, y vamos a traer solamente una cosa, ¿va? Vamos a poner show, ln, voy a poner g1.get estado, ¿ok? Pero previamente en g1 punto voy a poner este estado donde pertenece este gatito, voy a poner, decir que pertenece al país de México, ¿ok? Así voy a ponerlo, ¿va? Si yo ejecuto esta cosa, solamente va a imprimir México. ¿Por qué? Porque yo solamente estoy imprimiendo uno, porque los demás impresiones que hice en consola lo comenté, ¿ok? Ahora voy a hacer lo mismo con los otros dos. Voy a poner G1, G2, G3. ¿Cierto? Voy a ejecutarlo. México y null. ¿Por qué aparece esto? Aparece esto porque nada más en G1, el objeto creado en G1 solamente establecí el estado, ¿va? Pero no lo hice con G2 y no lo hice con G3. Por eso, recordemos, la variable el valor por default en un string es null, ¿ok? Una vez aclarado eso, estoy imprimiendo el get estado, pero solamente aparece México en un solo gatito y los otros null. Otra vez repito, porque solamente establecí el set estado en el G1. Ahora, ¿qué pasaría si yo hago lo siguiente? Vamos a ver, está el gatito. El gatito correcto. Source. Vamos a estado, y vamos a poner exacto. A ver, acá vamos a ver el efecto que puede pasar acá. Vamos a ver acá, ¿no? México, México, México. Qué bueno, chavos. Y yo solamente lo establecí en uno, ¿eh? Me está trayendo, me está trayendo como si lo hubiera establecido en todos. ¿Por qué me sale eso? No, el static es para identificar que es método, ¿verdad? No, el static es para identificar que el método es de clase. Entonces, yo no puedo tener el static y al final de cuentas es un método. Y ya lo hemos establecido acá. Acá yo no lo establecí como static. Por ejemplo, acá yo no lo establecí como static, pero esto al final de cuentas es una variable. Variable, esto es variable, esa es una variable. Y esto, a pesar de que tiene un static, es una variable, ¿ok? Igual con los métodos. Esto es un método, pero si por acá hay un static, al final de cuentas es un método. Pero eso se conoce como variable de instancia, igual instancia, y este es de clase. Entonces, viendo el efecto que yo hice, ¿sabes qué? Estoy estableciendo en un solo gatito, pero ahora en una variable static, es decir, lo quito, vuelvo a ejecutar la clase principal, ejecuto, México null. Aparece eso porque yo solamente estoy estableciendo el estado en el G1, el objeto creado solamente en esta instancia, ¿ok? Pero en los demás yo no estoy poniendo set estado y set estado, ¿ok? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner G2, punto, set estado. Voy a complicar un poco más. Voy a poner Perú, perfecto. Estado es país, ¿eh? Y ejecuto, ahora sí. En México, en G1 le puse set estado México. Y en G2, set estado Perú. Y en C3 yo no puse nada, ¿ok? Pero si esto lo cambiamos, gatito, lo ponemos static, ya no es variable de instancia, es variable de clase. Y yo le doy clic acá, le doy run acá, chéquense, ni siquiera aparece México, solamente aparece Perú. ¿Por qué? ¿Por qué se da esto? ¿Por qué? ¿Por qué, chavos? No tiene nada que ver con que es pública o no es pública. La pública es el acceso a los métodos y a las variables a partir de cuando yo lo quiero acceder de la clase o desde el objeto. ¿Okay?
Ajá, pero ¿por qué? O ¿por qué con static se comporta así? ¿Por qué no almacenado? O sea, ¿por qué se da esto? O sea, ¿por qué se da esto nada más en los métodos de clase? En teoría, se podría tomar como tu, con tu definición, pero lo vamos a ver más a detalle con el BlueG. Ahí se van a dar cuenta por qué aparece eso, ¿va? Por eso yo quiero que se descarguen el BlueG. ¿Perfecto? La definición que yo le puedo dar va a ser lo siguiente. Variables de instancia únicas que no se repetirán cuando se crean los objetos con new, ¿va? Y las variables de clase o métodos de clase. Todos los objetos creados, todos los objetos creados comparten la variable o el método de clase, ¿correcto? Es decir, cuando yo pongo, cuando yo pongo un método o una instancia de clase, es decir, con el static, prácticamente, aunque yo genere 1000 objetos, si algún objeto modifica ese valor estático, va a ser afectado a todos los objetos que fueron creados a partir de él. ¿Ok? Todos los objetos, todos los métodos van a compartir lo mismo, chavos. Va a compartir lo mismo. Se puede decir que yo modifico la clase donde se crearon todos los objetos y yo modifico una variable de que es específicamente de clase. Se puede decir que todos los objetos que fueron creados a partir de esta clase y se modifica el static, todos los objetos en tiempo real van a ser afectados. Por eso, si yo pongo acá, en este ejemplo, set estado, ok, todos los objetos que fueron creados acá va a tener cosa llama, un get estado, cosa llama, un estado que se llama México, ¿ok? Vamos a verlo de esta manera. Yo pongo string, vamos a ver, primero vamos a ver si me sale acá. Pongo acá. Y es más, para que lo veamos en tiempo real, vamos a poner en vez de private, vamos a poner public. Y vamos a ver, para que pueda debuggarlo bien, ¿va? Voy a poner string, nn, igual a 1, cualquiera de estos. Voy a poner estado. E1, que no, perdón, E1, punto, traer, no, acá no puedo ver esto, debo poner gatito, punto, estado, ok, perfecto. Voy a dejarlo así, voy a poner el debug acá, voy a generar, voy a hacer el debug del archivo, ok. Esperamos. Corre esto bien, eso principal, continuamos. Tengo que jale el debug, espérense. Esta cosa lo pongo. Ya se ejecutó. Voy acá, vuelvo acá en debug, para que se ponga ahí. Ok, perfecto. Acá ya lo puse. El estado ahorita está en null, ¿va? Pero yo lo estoy obteniendo del el tipo de dato, es decir, la clase no lo estoy obteniendo con G1, ni G2, ni objetos, ¿va? Prácticamente acá se está modificando. Si yo le doy continuar y establezco el valor, prácticamente acá ya cambió a México. Y prácticamente todos estos objetos que yo obtenga, después sí, el método, vamos a ver si yo puedo obtener. No, acá no puedo ver el método. Entonces, prácticamente, voy a poner chiquita esta cosa. ¿Dónde? Ok. Gatito, que es la clase que yo creé, porque obviamente lo puse como público el método y es estático, yo no puedo accederlo a través de un G3 o un objeto ya creado, ¿ok? Tengo que acceder directamente de la clase. Entonces, nombre de la clase, punto, y el método estático, o el método, o la variable de clase, como lo quieran llamar, ¿va? Y prácticamente, porque ya pasé este método, lo modifiqué a través de un objeto. Puede ser G1, G2, G3, al final de cuentas, todos fueron creados a partir de la clase gatito, ¿ok?
Entonces prácticamente acá ya tomó como el valor de México. Entonces automáticamente ya va, dice, ok, este objeto, y este objeto fueron generados con la clase gatito. Y este método fue modificado. Entonces, te modifico a ti, te modifico a ti y te modifico a ti. ¿Ok? Perfecto. Entonces, cada uno de estos objetos, porque tienen este atributo estático, todos van a ser modificados con la variable, con el nombre que diga México, ¿va? Pero al momento de pasar ahora al otro método, al otro set de estados, obviamente en otra instancia, no importa qué instancia sea, pero lo que recae que sea de la misma clase, ahora mire, ya cambió a Perú. Entonces prácticamente ya va y dice, ok, ahora cambió a Perú. Este objeto y este objeto fueron creados de la clase gatito y fue modificado una variable de clase o una variable estática o una variable que comparte todos los objetos. Entonces automáticamente todas las instancias que yo crea, sea uno o sean 1000, sea un millón, se van a cambiar a la variable de clase, ¿ok? Entonces prácticamente la definición sería, la variable de instancia son únicas y no se repetirán cuando se crea un new. Es decir, cuando nosotros quitamos esta cosa en GoToSource, que diga, gatito, y yo quito esto, lo pongo como, cosa llama? Como simple variable de instancia. Cuando yo lo pongo así nada más, voy a venir acá, voy a comentar esta cosa, no me lo voy a ocupar para eso. Ahí está. Cuando yo nomás le quito el static, es decir, cuando yo le quito con el static va a ser una variable de instancia, ¿ok? Por eso solamente es afectado el objeto 1, el objeto 2, pero el objeto 3 no es afectado ya que yo no establecí ningún valor. Cada uno va, o cada objeto va a tener un valor diferente cuando es una instancia. Entonces, cada instancia, cuando tenemos métodos o variables de instancia, el valor es único para el objeto, ¿ok? Es único. Aunque yo quiera cambiarlo, no se puede. Ahora, si yo quiero que tengan una propiedad compartida para todos los objetos, lo único que debo que hacer es, en vez de que sea una variable de instancia, voy a poner el estático, ¿va? Entonces, prácticamente, cuando yo vuelva a correr esta cosa, ya tienen una variable compartida. Entonces, si lo vemos en una definición ahora con la nueva definición que yo puse, variable de instancia lo podemos definir también con otra cosa. Variables de instancia se puede definir que son variables o métodos, como lo quieran llamar, se puede definir que son métodos, métodos o variables que no son compartidas con otros objetos, ¿no? Y las variables de clase o método de clase, todos los objetos creados a partir de la clase que contiene la palabra reservada, static, o mejor dicho, es una variable de clase, todos los objetos se puede decir que están compartiendo esa variable o ese método. Así que si se modifica ese método o se modifica esa variable, todos los objetos creados a él compartirán el mismo dato, sí o sí. ¿Perfecto? Prácticamente eso sería la definición. ¿Más o menos quedó claro? ¿Más o menos sí se entendió la idea? Vamos a seguir viendo eso, ¿eh? Y eso es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Cabos? Los leo, ¿eh? Perfecto. Son como conceptitos que a veces los chavos, o bueno, muchos más avanzados, no tienen claro por qué es estático, qué es esto. Y yo llegó una parte de mi vida cuando yo estaba programando que yo no sabía, ¿sabes qué? Es que ¿por qué es estático? O sea, ¿qué se diferencia el estático? O sea, a nivel de programación, si yo pongo un método o una variable estática,
o más que nada, yo me iba relacionado a los objetos. Y yo decía, rayos, si yo pongo un objeto que yo lo instancio y pongo suma, hace lo mismo si yo no lo instancio. Entonces, ¿qué diferencia hay? O sea, ¿qué sentido hay que exista la posición aumentar objetos y existan los objetos? Para mí no tiene caso, o sea, no, para mí no hay ninguna diferencia entre los estáticos y eso. Yo según así yo lo pensaba. Entonces, ya viéndolo ya a nivel de variable, prácticamente decimos, ¿sabes qué? Un método estático es una variable, un método compartido con todos los objetos que fueron creados o desprendidos de él, ¿ok? Y la variable de instancia, aunque yo modifique ese objeto o esa variable, no va a ser afectado a los otros objetos. Y prácticamente es eso. Sí queda claro esa parte de los efectos. Es muy importante para mí, chavos, que sí quede claro que se entienda esa parte. Definición, o si lo queremos venir o poner a la definición, los estáticos comparten el mismo atributo, el mismo método en todos los objetos que fueron creados a partir de él. Y los variables de instancia, aunque yo modifique el atributo o el método, no es reflejado en ningún objeto, solamente en ese objeto. ¿Ok? ¿Se entendió el concepto, chavos? Me gustaría que me escribieran algún comentario o alguien más avanzado de ustedes que sepan la definición muchísimo mejor. Los invito a que me lo escriban o me lo digan, por favor. Y ya ahorita ya vimos crear variables de instancia y de clase. Acceso a variables, los public, private, protect, y crear variables de clase, ya vimos esto, que son los estáticos. Crear métodos, ya lo vimos esto. Establecer acceso a los métodos, es decir, public, private, protect, igual, y pasar parámetros a los métodos, igual, y variables, ya lo vimos, ¿va? Y prácticamente esto es todo por el día de hoy. Nos extendimos no mucho, yo creo que sí quedó claro. Para mí fue una clase muy interesante para saber la diferencia de los estáticos y las variables de instancia y variables de clase. Y yo creo que quedó muy interesante la clase. Perfecto. Yo les comparto el código. Ahorita ya se los mando por WhatsApp web. Y prácticamente así es, ¿va? Yo ya se los escribí aquí y quedó todo claro. Y de hecho, miren, antes de que nos vayamos, vamos a ver. Propuesta compañero. ¿Ah? El compañero creó, Eddie, creó un static void, static void, static void, static boolean, static boolean, static void. Y prácticamente lo que creó es método estático, un método estático, un método estático. Y si lo vemos a la definición que yo le di, este es un método de clase, un método de clase. Entonces, el compañero para utilizarlo no es necesario de crear la variable, como crear un objeto, como ejemplo new scanner, ¿va? Él simplemente lo mandó a llamar, por ejemplo, marcar, acá está. Y ya no escribió, propuesta, compañero, por ejemplo, acá, propuesta, compañero, que también se puede, punto, esto. ¿Por qué? Porque los métodos estáticos pertenecen a la misma clase. Pero obviamente si yo creo otra clase, y si lo empezamos a modularizar esto, de la siguiente manera, vamos a crear una nueva clase, new, Java class, vamos a mover el método main, vamos a poner m1, así, y vamos a poner public static void main, ¿ok? Y para utilizar, por ejemplo, el marcar del compañero, el marcar, tengo que hacer lo siguiente, m1, y voy a poner marcar, dice, ¿sabes qué? Estás utilizando esa cosa y debes que importarla, ¿no? Ok, va, estoy importando esa cosa. Marcar, voy a poner por compañero, voy a poner matriz aleatorio. Yo creo que vamos a ver qué tipo de parámetros acepta. Es un char, una matriz de char. A ver si me acepta poner un null. O un new, así. Up, ¿y cuál es el otro? Eh, o no match clean. No sé si por ahí no match clean. Una matriz de estos.
un string y un símbolo. Un string y un símbolo. ¿Okay? Y creo que acá no me salió. Voy a poner un chat, matrix, new, el programa matriz es igual a new, ponemos char, igual, así, y base de error, creo que pongo 2, etiqueta, y pongo la matriz, y mando la matriz. Listo. Voy a poner, creo que este regresa un boolean, voy a quitar esta cosa, voy a poner acá, propuesta compañero, punto, acá. Y dice, empty, carácter, close, etc. No sé dónde tenga el error, no sé qué regresa. Regresa, vamos a ver, nivel, tipo source, regresa un boolean, vamos a ver. Boolean, perfecto. No sé por qué me sale error. Estoy mandando matriz, chat, ¿sí? Una matriz, un string y un símbolo. De hecho, sea porque tengo que poner algo acá. Ah, sí, perfecto. Entonces, para acceder al método del compañero, yo no pongo esa cosa aquí, ¿verdad? Yo no estoy instanciando nada, yo no estoy creando un propuesta compañero de lo que nos puso Eddie, un m igual a new, propuesta compañero. Propuesta compañero. Yo estoy creando un objeto y estoy accediendo. Es más, debe salir error si yo hago esto. M, punto. No, sale un error, pero al final de cuentas me está saliendo la advertencia que estoy accediendo a un método de instancia, ¿va? Pues prácticamente para acceder al método del compañero, simplemente pongo el nombre de la clase donde se encuentra este método estático y ya, marca. Prácticamente es esto, y es lo que hizo el compañero. Pero poco a poco vamos a desmenuzar lo del compañero para que todo lo tengamos. Vamos también a utilizar esta como base y vamos a hacer el ejercicio que yo les enseñé, no se van a salvar, ¿ok? Pero bueno, eso es por todo el día de hoy y muchas gracias. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, compañeros. Tengan una excelente noche. Eddie, Luis, Eduardo, Giovanni, muchas gracias por el voluntario. Espero que les haya sido mucha utilidad esta clase y espero que pues, hayan aprendido estos conceptos muy básicos, pero a veces no lo tenemos muy en claro, ¿va? Muchas gracias, les deseo una excelente noche, un gran abrazo y nos vemos mañana, ¿va? Adiós.